Mi hija me acusó falsamente de ser un monstruo solo para impresionar a su novio millonario, pero lo que descubrí después reveló una conspiración familiar que me destrozó la vida para siempre. Nunca pensé que escribir estas palabras me dolería tanto. He vivido decepciones, traiciones de amigos, incluso la frialdad de familiares lejanos, pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que estoy a punto de contar. Porque esta vez no se trata de un desconocido, ni de un enemigo oculto. Se trata de mi hija. Mi sangre. Mi vida entera. Durante años, yo pensé que todo lo que hacía por ella era suficiente. Que con esfuerzo, sacrificio y dedicación, algún día ella iba a valorar cada gota de sudor que derramé por su bienestar. Me equivoqué. La historia comenzó a torcerse el día que me presentó a su novio. Un muchacho joven, arrogante, con esa sonrisa de quien cree que puede comprar el mundo entero con solo abrir la billetera. Tenía ese aire de superioridad que me irritó desde el primer segundo. Pero lo peor no fue él. Fue la manera en que mi hija lo miraba, como si de repente yo hubiera dejado de existir, como si toda su vida se resumiera en esa figura vestida de marca y rodeada de lujos. Al principio traté de no juzgar. Pensé, quizás está enamorada, quizás solo necesita experimentar, quizás yo estoy exagerando. Pero la forma en que comenzó a hablarme cambió de un día para otro. De la muchacha que un día me pedía consejos, que me buscaba en las madrugadas cuando tenía miedo, pasé a ser un estorbo, un obstáculo. Y entonces, de la noche a la mañana, llegó la puñalada. Me enteré por terceros. Por un susurro en el barrio, por una mirada incómoda de un vecino que no quiso sostenerme la vista. Mi hija estaba diciendo que yo la había maltratado. No solo eso, que yo había sido abusivo, cruel, violento. Que había arruinado su infancia y que ahora necesitaba apoyo, refugio, y el millonario, claro, estaba más que dispuesto a ser el salvador de la historia. Cuando escuché esas palabras por primera vez, mi mente se quedó en blanco. No podía, no quería, creerlo. Pensé que debía ser un malentendido, un chisme exagerado, una confusión. Pero no lo era. Lo supe la primera vez que la enfrenté, cara a cara. ¿Es cierto lo que andan diciendo?, le pregunté con la voz quebrada, sin aire. Y ella, me miró con un desdén que jamás había visto en sus ojos. Sin titubear, sin un segundo de duda, lo confirmó. En ese instante sentí que mi mundo entero se derrumbaba. No sé cómo describir la mezcla de emociones que me invadió en ese momento. Dolor, rabia, miedo, confusión. ¿Cómo podía ser que la misma hija a la que crié con mis propias manos, a la que nunca le faltó un plato en la mesa, ahora me acusara de algo tan atroz? Me encerré en mi cuarto esa noche, llorando como un niño. Recordaba cuando ella tenía apenas 6 años y corría hacia mí con los brazos abiertos, llamándome papá héroe. Recordaba cómo me decía que yo era su ejemplo, su roca, su todo. ¿Qué pasó con esa niña? ¿Dónde quedó? Mientras me ahogaba en esos recuerdos, también me golpeaba la realidad, sus palabras no eran solo un arrebato. Eran una bomba diseñada para destruirme. Y lo peor es que le estaban creyendo. Amigos que antes me saludaban con respeto ahora cruzaban la calle para no mirarme. Familiares que alguna vez me llamaron para pedirme favores ahora no respondían mis mensajes. Todo por una mentira. Pero aquí viene lo más retorcido, dentro de mí, todavía quería creer que era un error, que ella había sido manipulada, que alguien la había convencido de decir eso. ¿Por qué? ¿Cómo aceptar que tu propia hija te quiere ver destruido? Y sin embargo, el tiempo me demostraría que no era inocencia, ni ingenuidad. Era frialdad. Era cálculo. Era ambición. La primera vez que la vi al lado de ese muchacho millonario después de la acusación, sentí náuseas. Ella estaba radiante, vestida con ropa de diseñador que nunca en su vida habría podido comprar con lo que yo le daba. Reía, brindaba con copas de cristal, hablaba como si yo nunca hubiera existido. Me acerqué, con el corazón en la garganta, tratando de entender. Hija, por favor, no digas esas cosas, sabes que no son verdad. Ella me miró con esa misma frialdad helada y me respondió. Ya no eres parte de mi vida. Ellos me creen a mí, no a ti. Nadie te va a escuchar, papá. Esa palabra, papá, la escupió como si le diera asco. Ese día comprendí que estaba solo. Completamente solo. Pero aún así, no estaba preparado para lo que iba a descubrir después. Las noches se volvieron interminables. Yo apenas podía dormir, apenas podía comer. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro mirándome con odio, repitiendo esas mentiras. Empecé a revisar mis recuerdos, buscando algún error, algo que pudiera haber hecho para merecer eso. Y no encontré nada. Claro que no fui un padre perfecto, nadie lo es.
Discutimos, sí, le puse límites, le negué caprichos. Pero nunca, jamás, crucé esa línea que ella ahora inventaba. Un día, vencido por la desesperación, decidí revisar viejas conversaciones en mi celular. Mensajes, fotos, todo lo que pudiera darme alguna pista. Y fue ahí, en medio de esa búsqueda desesperada, donde encontré algo que me heló la sangre. Un mensaje reenviado por error. Un pantallazo mal guardado en su nube. Algo que no debía estar en mis manos, pero que estaba. Era un chat. Un chat entre ella y su novio. En él, hablaban de la historia, de cómo tenían que asegurarse de que todos creyeran en su versión, de cuánto dinero podrían sacar de la familia de él si ella lograba victimizarse lo suficiente. Yo me quedé paralizado. No era un malentendido. No era un arrebato emocional. Era un plan. Frío. Calculado. Planeado hasta el último detalle. Y lo peor era leer las palabras de mi hija, riéndose, burlándose de mí. Llamándome tonto, viejo inútil, fácil de aplastar. Ese fue el momento exacto en que algo dentro de mí se quebró. Porque entendí que ya no se trataba solo de limpiar mi nombre. Se trataba de algo mucho más profundo. Se trataba de sobrevivir a la peor traición que puede sufrir un padre. Y también, de hacer justicia. En ese instante, mientras releía esas conversaciones con las manos temblando, me hice una promesa: ella puede ser mi hija, pero yo no voy a dejar que me entierre vivo. Porque si ella decidió declararme la guerra, yo iba a responder. Y todavía no sabe de lo que soy capaz. No hay palabras suficientes para describir la humillación de caminar por tu propio barrio y sentir las miradas clavadas en la espalda. Ya no eran los saludos cordiales de antes, ya no era el respeto de los años compartidos. Ahora eran cuchillos invisibles, silenciosos, cargados de desprecio. Los rumores corrían más rápido que la verdad. Y yo me convertí en el monstruo de la historia. Nadie preguntaba, nadie dudaba. Todos preferían creerle a ella, a la pobre víctima que había decidido hablar valientemente contra su propio padre. Pero lo peor no fue la gente de afuera. Lo peor fue mi propia familia. Mi hermana, aquella con la que compartí techo cuando éramos niños, me llamó con voz fría. Tienes que aceptar lo que hiciste. Ella está sufriendo, y si no lo reconoces, esto va a ser peor para ti. Me quedé mudo. ¿Aceptar qué? ¿Un crimen que nunca cometí? ¿Un acto que ni siquiera había pasado por mi cabeza? Le supliqué, con la voz quebrada, que me escuchara, que me creyera. Pero fue inútil. Para ella, para todos, yo ya estaba condenado. Y ahí fue cuando recordé algo: mi hija sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía que una acusación así era casi imposible de limpiar. Sabía que la gente prefiere creer en la versión más morbosa, la más dolorosa. Sabía que yo no tenía los recursos, ni el poder, ni el dinero para defenderme como ella si tenía al lado de ese millonario. Ella jugaba con ventaja. Y disfrutaba cada segundo. Las noches se convirtieron en un infierno. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las frases del chat que había encontrado: lo vamos a lograr, mi viejo es tan idiota que nadie dudará de mí, esto nos asegurará el futuro. Esas palabras me taladraban la mente. No solo eran mentiras. Eran dagas clavadas con precisión quirúrgica. Recordaba los sacrificios, cuando trabajaba hasta altas horas para pagarle la escuela, cuando dejé de comprarme cosas básicas para que ella pudiera tener lo que pedía, cuando me enfrenté a medio mundo para defenderla en la adolescencia. Todo, absolutamente todo, había sido borrado con un solo movimiento de sus labios. Y yo me preguntaba, ¿en qué momento me odió tanto? ¿Cuándo dejó de ser mi hija para convertirse en mi verdugo? Un día, desesperado por un poco de claridad, decidí seguirla. Sí, como un ladrón en la sombra, la seguí mientras salía con su novio millonario. Los vi reírse, abrazarse, exhibirse en restaurantes caros, como si fueran la pareja perfecta. Pero lo que más me destruyó no fue su sonrisa. Fue la manera en que, al verme a lo lejos, decidió no reconocerme. Ella me vio. Yo lo sé. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo. Y en lugar de acercarse, en lugar de siquiera saludar, se giró hacia él, le dio un beso exagerado y se rió a carcajadas, como si yo no existiera. Ese gesto, esa indiferencia, fue peor que 1000 insultos. Ahí comprendí que ya no me quedaba nada. Ni el respeto, ni la familia, ni la inocencia de creer que el amor entre padre e hija es inquebrantable. Pero lo que ella no sabía es que, en ese mismo instante, algo dentro de mí empezó a arder. No el dolor. No la tristeza. Sino algo mucho más peligroso: la sed de justicia.
Los días siguientes fueron una tortura constante. Cada persona que me cruzaba parecía estar susurrando a mis espaldas. Cada mirada era un juicio silencioso. Cada puerta cerrada era una condena. Pero yo seguía revisando una y otra vez los mensajes que había encontrado. Necesitaba estar seguro. Necesitaba confirmar que no era un invento de mi mente rota. Y cada palabra era real. Ella lo había planeado. Ella lo había escrito. Ella se había reído de mí. Entonces supe lo que tenía que hacer, recolectar pruebas. No bastaba con saber la verdad. Tenía que demostrarla. Aunque me costara la vida. Pero la verdad, como descubriría pronto, no era tan simple de atrapar. La primera vez que intenté hablar con alguien que pudiera darme testimonio, un viejo amigo de la familia, me cerró la puerta en la cara. No me metas en esto, me dijo, casi sin mirarme. El segundo, un vecino que conocía a mi hija desde pequeña, simplemente me dijo: lo siento, pero todos creemos en ella. Fue entonces cuando entendí que mi hija había tejido su telaraña con precisión diabólica. Nadie iba a arriesgarse a contradecir a la pobre víctima. Nadie iba a poner en duda a la joven inocente frente al monstruo que supuestamente la destruyó. Yo estaba solo. Completamente solo. Y ahí fue cuando la desesperación se transformó en rabia. Porque si nadie me iba a ayudar, yo mismo iba a hundirla en sus propias mentiras. Pero aún no sabía hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Esa misma noche, mientras revisaba por enésima vez los mensajes que había encontrado, mi teléfono vibró. Era una notificación de su correo electrónico, sincronizado por error con mi cuenta vieja. Un nuevo mensaje. Al abrirlo, mis manos temblaron. No solo confirmaba la mentira, también revelaba que ella y su novio habían planeado algo mucho más oscuro de lo que yo jamás había imaginado. Y en ese instante supe, lo que estaba por descubrir podía destruirnos a todos. El correo electrónico que apareció en mi pantalla esa noche fue como abrir una puerta al infierno. Mi hija no solo estaba inventando acusaciones contra mí para victimizarse frente a su novio millonario. No. Había algo mucho más grande, mucho más sucio y calculado. Lo primero que vi fue el asunto del mensaje: Plan Vega asegurar la herencia. Me quedé helado. ¿Qué herencia? ¿De qué estaban hablando? Abrí el correo con las manos sudando, el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me iba a reventar el pecho. Dentro encontré conversaciones adjuntas, planes escritos como si fueran negocios fríos y legales. Mi hija y su novio hablaban de dinero. De propiedades. De cómo debían posicionarse para controlar el futuro económico de la familia de él y, en el proceso, destruirme a mí para usarme como ejemplo de sacrificio. Yo era su moneda de cambio. Su trampolín. En los adjuntos, ella describía con detalle cómo iba a presentarse ante la familia millonaria, como la joven sufrida que había escapado de un padre abusivo, buscando un nuevo comienzo al lado del hombre que le devolvió la vida. Lo que más me partió en 1000 pedazos fue leer la manera en que hablaba de mí. Él ya está acabado, nadie le cree, es cuestión de tiempo para que se rinda. Él ya está acabado. Esas 4 palabras me perforaron el alma. No era solo traición. Era odio. Un odio que yo no entendía, un rencor que me parecía desproporcionado, cruel. ¿Qué le hice para que quisiera verme muerto en vida? Pero el golpe más duro vino después. En una parte del correo, ella insinuaba que no solo me acusaría de maltrato emocional, sino que estaba dispuesta a inventar algo peor si hacía falta. Algo que podía meterme en prisión por el resto de mi vida. Ese fue el momento exacto en que sentí el verdadero terror. Pasé la noche entera sin dormir, leyendo y releyendo cada palabra, cada frase, tratando de convencerme de que quizás había malinterpretado algo. Pero no, estaba todo ahí, escrito con claridad, con la frialdad de quien escribe una lista de compras. Mi hija planeaba destruirme por completo para asegurar un lugar en una vida de lujos que no le pertenecía. Y yo, hasta ese momento, todavía creía que en el fondo había algo de inocencia, de manipulación externa, de ingenuidad. Pero no. Era ella. Completamente ella. Al amanecer, me miré al espejo y no me reconocí. Tenía los ojos hundidos, la piel pálida, la expresión de alguien que había visto un fantasma. Pero lo que vi también fue otra cosa, una chispa en mis pupilas. Era rabia. Era supervivencia. Y entonces lo entendí: si no hacía nada, ella me iba a enterrar. Pero si me levantaba, si peleaba con todo lo que tenía, podría destruirla yo primero. Los días siguientes me dediqué a observar, a recopilar, a escuchar. Me convertí en alguien que ya no vivía su vida, sino que estudiaba la de ellos. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra que ella decía en público lo analizaba como si fuera un detective.
La vi sonreír, la vi posar en redes sociales como la víctima perfecta, con frases huecas sobre superar el dolor y empezar de nuevo. Todo el mundo le aplaudía, la abrazaba, la llamaba valiente. Y yo, el hombre que le había dado todo, me convertía en la sombra del villano. Pero lo que nadie sabía era que yo tenía la llave para voltear la historia. El correo, las conversaciones, los planes. Todo estaba guardado en un pendrive que llevaba conmigo día y noche, como si fuera mi arma secreta. Lo que todavía no tenía era el valor de usarlo. Porque aunque mi mente gritaba que debía exponerla, mi corazón seguía temblando con la misma pregunta: ¿de verdad voy a destruir a mi hija? Pero cada vez que dudaba, recordaba sus palabras: él ya está acabado. Y la duda se convertía en furia. Una tarde, mientras la veía desde lejos entrar a la mansión del novio, lo entendí todo. Ella no me odiaba porque yo hubiera sido cruel. No me odiaba porque yo le hubiera fallado como padre. Ella me odiaba porque yo le recordaba lo que era en realidad, alguien que nació sin nada, que fue criada por un hombre que se rompió la espalda para darle una vida digna. Yo era el espejo de su origen. Y ahora, que saboreaba el lujo y el poder, necesitaba destruir ese espejo para no volver a enfrentarse a su verdadera cara. Y eso me dio fuerzas. Porque si ella quería borrar mi existencia, yo iba a convertirme en la mancha que nunca podría quitar de su historia perfecta. Pero antes de mover una sola ficha, debía estar seguro de que no estaba solo. Busqué a alguien en quien confiara de verdad, un viejo amigo que trabajaba en informática, discreto, leal, de esos que saben guardar un secreto. Le mostré los correos, las conversaciones, las pruebas. Su cara lo dijo todo. Esto es dinamita, me dijo. Si lo haces público, no solo la destruyes a ella, también a él y a toda su familia. Lo miré a los ojos y respondí sin temblar. Entonces que ardan todos. Pero lo que yo no sabía era que ese mismo movimiento, esa misma decisión, iba a despertar una reacción que no había previsto. Porque alguien más, además de mi amigo, se enteró de lo que yo tenía en mis manos. Y esa persona no estaba dispuesta a dejarme jugar en silencio. La misma noche que entregué las pruebas para guardarlas, recibí una llamada anónima. Una voz distorsionada, fría, me susurró al oído. Si publicas eso, no solo ella caerá. ¿También tú? Y en ese instante supe que estaba metido en un juego mucho más grande de lo que jamás había imaginado. La llamada anónima esa noche me dejó helado. Era como si alguien estuviera siguiéndome los pasos, como si hubiera ojos invisibles observándome en cada movimiento. La voz distorsionada no me dio tiempo a responder. Solo repitió la amenaza. No te atrevas a hablar. No sabes con quién te estás metiendo. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando. ¿Quién era? ¿Un cómplice del novio millonario? ¿Alguien de su familia, tratando de proteger la reputación que tanto defendían? ¿O tal vez, alguien más cercano, alguien que sabía demasiado de mi vida? La paranoia se instaló en mi cabeza como un virus. Pero si algo tenía claro era esto: ya no podía confiar en nadie. Ni siquiera en la gente que todavía me hablaba. Lo que no sabía era que esa llamada no era una advertencia, era un aviso de guerra. Los días siguientes, la tensión creció como una cuerda tirante a punto de romperse. Yo seguía recopilando pruebas en silencio, pero ahora con más cuidado, paranoico hasta de mi propia sombra. Y mientras tanto, mi hija seguía pavoneándose por la ciudad con su nuevo estatus de sobreviviente. Cada vez que publicaba una foto en redes sociales con frases sobre sanar heridas y superar el pasado, me hervía la sangre. Miles de personas comentaban con aplausos virtuales, llamándola valiente, heroína, ejemplo de fortaleza. Y yo era el monstruo. Una tarde, la enfrenté cara a cara. No planeaba hacerlo, pero el destino me puso frente a ella en una cafetería. Estaba con su novio, riéndose como si nada, con la seguridad de quien se siente intocable. Me acerqué despacio, con la voz controlada, aunque por dentro ardía. Necesitamos hablar, le dije. Ella me miró con esa frialdad que ya se había convertido en su nueva piel. Su novio, arrogante, ni siquiera me dio espacio para sentarme. No hay nada que hablar, viejo, dijo con una sonrisa burlona. Deberías acostumbrarte a que nadie te cree. Pero lo que me mató no fueron sus palabras, sino la reacción de mi hija. Se rió. Una carcajada seca, cruel, como si mi dolor fuera un espectáculo gratuito. ¿Todavía no lo entiendes? Me dijo mirándome directo a los ojos. Tu tiempo ya terminó, papá. Nadie va a escuchar a un hombre roto como tú. Esas palabras me perforaron el alma. Pero en vez de quebrarme, me dieron fuerza. Porque mientras ella me humillaba en público, yo ya tenía algo en el bolsillo que cambiaría todo. Sí.
Ese día llevaba conmigo una copia impresa de parte de los correos y chats que había encontrado. No lo mostré en ese momento. No era el lugar, no era el instante. Pero ver su soberbia, escucharla burlarse de mí, me confirmó lo que ya sabía. La única forma de destruir esa máscara era arrancársela frente a todos. Ya no había marcha atrás. Esa noche, comencé a planear cómo exponerla. No bastaba con mostrar las pruebas a un par de personas. Tenía que hacerlo de manera que no pudiera negarlo, que no pudiera manipular, que no pudiera escapar. Pensé en medios de comunicación, en abogados, incluso en confrontarla en un evento público. Todo me parecía insuficiente. Hasta que encontré la oportunidad perfecta. La familia millonaria del novio estaba organizando una cena de gala, un evento para mostrar unidad, elegancia y valores familiares. Mi hija iba a estar allí, presentada como la novia perfecta, la futura esposa que había superado un pasado doloroso. Ese iba a ser el escenario. Ese iba a ser el lugar donde la máscara se rompería. Los días previos me preparé como un soldado antes de la batalla. Revisé cada archivo, cada prueba. Organicé las conversaciones en un orden imposible de negar. Guardé copias en varios lugares, incluso envié versiones a contactos de confianza para asegurarme de que nada se perdiera. La tensión me consumía. Apenas comía, apenas dormía. Vivía para ese momento. Y en cada ensayo mental de lo que diría, veía la misma imagen, la cara de mi hija desmoronándose cuando todos descubrieran quién era realmente. Esa visión me daba fuerzas. Pero lo que nunca anticipé fue la traición que venía de otro frente. La noche de la gala, entré con paso firme, aunque por dentro me temblaba todo. No era un invitado, pero logré colarme con ayuda de un contacto que aún me debía favores. El lugar estaba lleno de luces, copas brillantes, trajes caros. Y ahí estaba ella, en el centro, con su sonrisa de reina, tomada del brazo de su novio millonario. La gente la miraba con admiración. Y yo solo veía una actriz en su escenario. Esperé el momento justo, el silencio de los discursos, la atención de todos en una sola dirección. Y entonces, avancé. Saqué los papeles, las pruebas, y con voz fuerte dije: si van a admirar a alguien aquí, deberían conocer primero la verdad. El salón se congeló. Las miradas cayeron sobre mí. Y por primera vez, vi en los ojos de mi hija algo que no había visto en mucho tiempo: miedo. Pero justo cuando iba a leer en voz alta las conversaciones, ocurrió lo impensable. Al abrir los papeles, me di cuenta de que estaban en blanco. Alguien los había cambiado. Y entre la multitud, mi hija sonrió, una sonrisa cómplice, segura, como si hubiera estado un paso adelante de mí desde el principio. Y en ese instante entendí que la guerra apenas comenzaba. Cuando abrí aquellos papeles frente a la multitud y vi que estaban en blanco, sentí como si me hubieran arrancado el aire de golpe. Era imposible. Yo había revisado esos documentos una y otra vez, los había guardado bajo llave, los había protegido como si fueran mi vida misma. ¿Cómo demonios habían terminado vacíos? El silencio en la sala era tan pesado que podía cortar el aire con un cuchillo. Los invitados, vestidos de gala, me miraban confundidos, algunos indignados, otros con una mueca de desprecio. El novio millonario fue el primero en romper la tensión con una carcajada que resonó como un martillazo en mi cabeza. ¿Ven?, dijo, levantando una copa de vino. El pobre hombre ya perdió la razón. Inventa historias, busca atención, ni siquiera sabe lo que tiene en las manos. Y entonces escuché la risa de ella. La risa de mi hija. Esa risa que alguna vez me llenó de alegría cuando era niña, pero que ahora sonaba como el eco cruel de una pesadilla. Me derrumbé por dentro. Sentí que había perdido. La seguridad me sacó del evento entre empujones y miradas de repulsión. Afuera, en la oscuridad, me quedé solo, con las manos vacías, con la rabia quemándome las entrañas. ¿Cómo lo habían hecho? ¿Quién había cambiado los documentos? ¿Cómo supieron exactamente dónde atacar? Entonces recordé la llamada anónima. Esa voz que me advirtió: si publicas eso, no solo ella caerá. ¿También tú? Estaba claro, alguien estaba filtrando mis movimientos. Alguien sabía demasiado. Y mientras yo trataba de jugar limpio, ellos jugaban sucio, sin límites, sin escrúpulos. Pero lo que ellos no sabían era que aún no habían ganado. Porque aunque los papeles hubieran desaparecido, yo todavía tenía las pruebas digitales. Y esa era mi última bala. Esa noche no dormí. Me encerré en mi cuarto, con el pendrive en la mano, repasando todo. Archivos, conversaciones, correos. Ahí estaba la verdad. ¿Intacta? Indestructible.
Pero también estaba el miedo. Porque la amenaza en la llamada volvía a resonar, también tú caerás. ¿Qué significaba eso? ¿Qué había en esos mensajes que podía hundirme a mí también? La duda me carcomía, pero la rabia era más fuerte. No me importaba. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo. Y entonces tuve una idea: si la batalla debía ser pública, sería pública en grande. No en una cena privada, no en un círculo de conocidos. Sino en el único escenario donde no podrían silenciarme, las redes sociales. Pasé días preparando la publicación. Vídeos, capturas, correos organizados con fechas, pruebas que no podían ser refutadas. Hice copias en varias cuentas, me aseguré de que si intentaban borrarlo, reaparecería una y otra vez. El día que apreté el botón de publicar sentí que estaba encendiendo una bomba. Y lo fue. En cuestión de horas, los comentarios estallaron. Miles de personas compartiendo, reaccionando, debatiendo. La imagen de mi hija perfecta, de la víctima intocable, empezó a resquebrajarse. Aparecieron dudas, críticas, gente que decía que siempre sospechó, otros que pedían explicaciones. Por primera vez, el relato ya no estaba bajo su control. Pero lo que vino después fue un terremoto. El novio millonario, al verse expuesto, reaccionó con furia. En lugar de defenderla ciegamente, como yo pensé que haría, comenzó a cuestionarla. Los correos mostraban no solo su plan de destruirme, sino también su intención de manipularlo a él y a su familia. Y así, en cuestión de días, la máscara que ella había construido con tanto cuidado empezó a caerse pedazo por pedazo. Ya no era la víctima perfecta. Ahora era la manipuladora, la mentirosa, la cazafortunas que jugaba con la vida de su propio padre para asegurarse un futuro de lujos. Pero mi hija, lejos de arrepentirse, reaccionó con más veneno. «Esto es tu culpa», me gritó cuando finalmente me buscó para confrontarme. «No soportas que yo tenga algo mejor, que viva una vida que tú nunca pudiste darme». Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Porque por primera vez entendí lo que realmente pensaba de mí. Nunca fui suficiente. Nunca fui lo que ella quería. Yo no era un padre para ella, era un obstáculo. Pero en ese mismo instante también entendí otra cosa: yo ya no estaba luchando solo por limpiar mi nombre. Estaba luchando para demostrarle al mundo quién era ella en realidad. Y esa batalla la estaba perdiendo. La presión se volvió insoportable. Medios de comunicación empezaron a buscarme. Vecinos que antes me odiaban ahora me miraban con curiosidad, como si de pronto quisieran saber mi versión. Pero la herida ya estaba abierta. Aunque el público comenzara a dudar de ella, aunque yo hubiera ganado algo de terreno, el daño a mi reputación ya estaba hecho. La justicia social no devuelve el tiempo perdido, ni sana la herida de haber sido señalado como un monstruo por tu propia hija. Pero entonces ocurrió lo que jamás anticipé: su propio novio la traicionó. Filtró grabaciones en las que ella hablaba sin cuidado, jactándose de cómo había inventado todo, de cómo el viejo idiota nunca sería un problema. La humillación fue brutal. La prensa la devoró. Sus amigos la abandonaron. Su imagen, antes impecable, se volvió cenizas en cuestión de días. Y yo debería haberme sentido victorioso. Pero lo que sentí fue un vacío insoportable. Porque esa caída, ese derrumbe que todos celebraban, para mí era otra forma de muerte. Había logrado lo que me propuse: exponerla, destruir la mentira, limpiar mi nombre. Pero al hacerlo, también había destrozado cualquier puente que pudiera quedarnos. La niña que alguna vez me llamó papá héroe ya no existía. Y lo que quedaba de ella estaba siendo destrozado frente a millones de ojos. Y aunque parte de mí disfrutaba ver la justicia hacerse realidad, otra parte lloraba la pérdida de algo que nunca volvería. Creí que la guerra había terminado con su humillación pública, pero esa misma noche recibí un mensaje directo en mi celular. Un número desconocido. La frase decía: «Aún no entiendes. Ella no actuó sola». Y en ese instante comprendí que lo que yo creía el final, apenas era el principio de algo mucho más oscuro. El mensaje apareció en mi teléfono como un latigazo. «Aún no entiendes. Ella no actuó sola». Lo leí una y otra vez, con el corazón latiéndome en los oídos. Durante semanas había pensado que el enemigo era solo mi hija, que todo provenía de su ambición y frialdad. Pero esas 5 palabras lo cambiaban todo. Había más. Alguien más detrás del telón. Y entonces empecé a atar cabos. Las amenazas anónimas. Los documentos cambiados en la gala. La facilidad con la que ella parecía estar siempre un paso delante de mí. Mi hija podía ser calculadora, sí, pero no tenía esa capacidad de manipular cada detalle con tanta precisión.
No. Había otra mano moviendo las piezas del tablero. Comencé a revisar los correos con otros ojos. Y ahí lo vi, referencias a nuestro aliado, menciones veladas de alguien que daba instrucciones, frases como él sabe cómo hacerlo o no te preocupes, ya lo tiene controlado. Ese él no era el novio millonario. De eso estaba seguro. Era alguien que conocía mi vida, que conocía mis movimientos. Y entonces me golpeó la sospecha más dolorosa de todas. La madre de mi hija. Mi ex esposa. Recordar nuestra historia fue como abrir una herida vieja que nunca sanó. Ella siempre me reprochó no haberle dado la vida que merecía. Siempre me trató como un estorbo en su camino hacia un futuro que imaginaba lleno de lujos. Nuestra separación fue su manera de huir de esa frustración. ¿Y ahora? ¿Y si había usado a nuestra hija como arma para terminar lo que nunca pudo conseguir directamente de mí? La rabia me quemaba por dentro. No solo había perdido a mi hija, habían hecho de mí un trofeo en su guerra personal. Y si era cierto, entonces lo que viví no fue solo traición de sangre. Fue un complot familiar para enterrarme vivo. Conseguí confirmarlo poco después. Una grabación filtrada, enviada desde un número desconocido, me dio la prueba final, mi hija y mi exesposa hablando por teléfono. Ya casi está hecho, decía la voz de mi ex. Solo aguanta un poco más. Una vez que tengas asegurada la boda, él no podrá hacer nada. Lo sé, mamá, respondía mi hija. Este viejo no entiende que su tiempo se acabó. Silencio. Una risa compartida. Y después la frase que me partió el alma. Lo importante es que él pague por todo lo que nos hizo. ¿Todo lo que nos hizo? Yo me quedé helado. ¿De qué hablaban? ¿De qué crimen me acusaban ellas en su retorcida memoria? Era como si hubieran reescrito nuestra historia entera, pintándome como el villano perfecto para justificar su ambición. La furia me empujaba a querer venganza. A hacer público ese audio, a exponerlas a ambas, a verlas caer en el mismo fuego donde me habían querido quemar. Pero algo en mí se detuvo. Porque mientras más pruebas tenía en mis manos, más vacío me sentía. Ya había destruido a mi hija frente al mundo. Ya había limpiado mi nombre, al costo de verla perder todo. ¿Realmente quería empujarla todavía más al abismo, llevándome a su madre también? ¿Era justicia lo que buscaba, o simple venganza? Pasé noches enteras con esa pregunta taladrándome la cabeza. Recordaba a mi hija de niña, corriendo hacia mí con los brazos abiertos, llamándome papá héroe. Recordaba cuando la abrazaba en medio de sus pesadillas. Esa imagen se mezclaba con la de la mujer fría que me escupía odio en público. ¿Qué versión era la real? ¿La niña que me amaba o el monstruo que inventó para destruirme? Quizás eran ambas. Quizás la primera murió el día en que decidió seguir los pasos de su madre. Y eso era lo que más dolía, que la guerra no era solo contra mi hija, era contra la mujer que la formó, contra las cicatrices invisibles que yo nunca quise ver. Al final, tomé una decisión. No publiqué la grabación. No por miedo. No por compasión hacia mi exesposa. Sino porque comprendí algo, ya no necesitaba demostrar nada. Ya había ganado lo suficiente para seguir de pie. La verdad estaba en mis manos. Y ese era mi verdadero poder. Guardé el audio en el mismo pendrive donde tenía el resto de pruebas y lo escondí en un lugar seguro. No para usarlo ahora, sino para recordarme que, si algún día intentaban volver a destruirme, yo tendría la última palabra. El tiempo pasó. Mi hija desapareció de las redes, olvidada por la gente que antes la idolatraba. El millonario la dejó. Mi ex volvió a su rutina de siempre, como si nada hubiera pasado. Y yo seguí adelante, cargando una cicatriz que nunca sanará del todo. Porque gané la guerra, sí. Pero la victoria me costó lo más valioso que tenía, mi hija. Hoy camino libre, con mi nombre limpio. Nadie me señala, nadie me juzga. Pero cada vez que veo a una muchacha abrazar a su padre en la calle, siento un nudo en la garganta. Porque yo sé que nunca volveré a sentir ese abrazo. No gané una batalla, perdí una hija. Y esa es una herida que ni la justicia, ni la venganza, podrán cerrar jamás.